Puta madre que te parió. Puto piloto los cojones. Llevo días con el piloto. 4 días lo menos con el piloto liado. Lo he puesto y lo he quitado lo menos 10 veces de su sitio. Está en un sitio complicado porque está debajo de la rueda, metido en la zona del motor, la computadora está ahí metida, bueno, es un cisco. Entonces me lo he traído aquí, ya visteis el otro día, hice pruebas. No daba con ello. Y hoy he optado por coger el motor del piloto, ahí está, y traérmelo también para acá para probarlo aquí. Y me ha dado el mismo fallo porque no le había conectado el embrague. El cable del embrague no estaba conectado y me ha dado el no link. Entonces he pensado, bueno, pues a lo mejor es que no está conectado el cable del embrague y por eso da no link. Entonces se lo he conectado y ya funciona. Con lo cual, lo que entiendo es que el interruptor que tengo en la bañera, un interruptor pequeñito, ¿qué hay, puedes entrar en el barco? Claro, qué bien. Bueno, venga. Qué guapa. Cómo le gusta que le rasquen. Bueno, pues eso es. Esa es mi amiguita. Y ahora, pues lo que os estaba diciendo, así, el interruptor de la bañera. Hay un interruptor en la bañera que es un interruptor de emergencia, que es ese interruptor pequeñito, no sé si se ve allí en el cuadro, arriba del descompresor, que es para desconectar el piloto en caso de emergencia. Entonces se le da hacia abajo y se desconecta el piloto. Entonces, lo único que se me ocurre, que ya lo había pensado, de las primeras cosas que pensé, fue que eso estaba estropeado. De alguna manera está estropeado ese interruptor y pues hace le produce algún problema a la computadora y no hay... ¿Pero qué haces? venga afuera, vamos, venga afuera, venga. Le produce algún problema a la computadora y no hay manera, y entonces da el no link, que os digo, el aviso de no link. Ya lo había pensado, lo que pasa es que he hecho un montón de pruebas y no daba con ello, o sea, las pruebas no indicaban que era eso lo que estaba estropeado, por eso me ha despistado todos estos días. En cualquier caso, la única cosa que pone en el manual por la cual el display marca el no link es porque no hay conexión SITOC. No hay conexión SITOC, o sea, la unidad de control no se comunica con la computadora mediante este cable. Si yo desconecto el blanco de este cable, o sea, el cable de datos, pues lo que hace este es el bus 1. Si yo desconecto el cable blanco, que es el cable de datos, entonces me empieza a marcar no link. Eso es lo que pone en el manual. Es la única cosa que pone en el manual que produce ese fallo. Sin embargo, ahora parece ser que si el embrague, el clutch está mal, también produce ese fallo. Me parece increíble que no se ponga esto en el manual. No sé si es que nunca les ha pasado o qué demonios, pero no lo dice en el manual, no lo menciona para nada. De modo que, pues, volverte loco para encontrar el fallo, porque ese fallo, ya os digo, es siempre, en teoría, es de comunicación de SITOC. Pues es estar buscando el fallo en la comunicación de SITOC toda la vida y no lo vas a encontrar. Entonces, este ha sido el problema, en principio. Ya veis, yo ahora mismo le pongo el auto. A ver, las teclas estas son un desastre, las teclas del... Ahí. Le pongo el auto, le damos más 10, por ejemplo. Y ahí está el motor moviéndose, ¿ve?
O sea, funciona perfectamente. Ahí está en stand-by de nuevo. Lo único que no tengo conectado ahora mismo en el circuito, tengo aquí un compás de respeto que tengo. También está todo conectado, excepto el indicador de la posición del timón, que no está. Lo tengo allí, está instalado en su sitio, es un show desinstalarlo. Entonces, es lo único que no tengo instalado. Lo demás está todo instalado. De modo que ahora mismo funciona sin problema. Fijaos qué instalación más precaria. Tengo aquí el positivo y negativo, el clutch del embrague, todo conectado. Pero pues eso es todo. Vaya tela hasta encontrarlo, ¿eh? Vaya telita con el piloto, con el fallo del piloto. Y todo por el interruptor de emergencia de la bañera, increíble. Pues eso es todo. Hasta la próxima. Pues nada, sigo igual con el piloto, no lo consigo. No es el enchufe ese, el interruptor que yo pensaba. Ahora mismo lo acabo de conectar, está todo conectado, todo bien. Y está con el no link. Lo normal sería que ahora en un ratito empezara a funcionar. Pero es que no hay ninguna norma. O sea, no hay ninguna norma para lo que hace. No es que haya una cosa conectada y con esa no funciona y siempre pasa así. No, nunca hace lo mismo. Este es el problema. ¿Veis? Ahora mismo, se ha puesto. Está en stand-by, pero ahora va a empezar a funcionar. Ahora en un momentito empezará a coger los datos del compás. Ya verás. Ya veréis cómo ahora empieza a coger los datos del compás. Ya está, empieza. Ahí, ahí, ahí está, casi, casi, casi. Venga, venga, que ya lo tenemos. Ahí, venga. Ya está. Ya he cogido los datos del compás y ya funciona. Ahora yo muevo el compás. ¿Ya veis cómo se mueve el rumbo? Perfecto. El motor funciona. Si ahora le doy al auto. Venga. Ahí está. Auto. Le doy a -10. Ya veis, el motor está funcionando. Otra vez. Auto. Vamos, hombre. +10. Vale, ahora teníamos suelto esto. Esta clavija estaba suelta. Vamos a ver. Hostia. Cago en la puta. Puta madre que te parió. Puto piloto los cojones. Pues a pesar de que le he hecho las pruebas al motor de impedancia y demás con el tester, las que pone en el manual, y la positivo de que funciona perfectamente, y de hecho el motor funciona, ya lo he visto, que cuando la computadora lo quiere aceptar pues funciona, pues lo único que me falta hacer es desmontar el motor y revisar el cableado y demás, pero
el motor funciona, o sea, si lo conectas a 12 voltios va perfectamente. No lo sé. Voy a revisar eso. De otra manera, lo único que puede fallar es la CPU del aparato. Porque mientras está... si yo ahora lo conecto ahora, da igual el tiempo que pase, teniendo desconectado los dos cables que van al motor, el del clutch y el propio del motor, siempre funciona. Pero si yo conecto los cables que van al clutch y al motor y conecto, siempre va a dar no link. Siempre está mal. Al cabo de un ratito, como habéis visto, vuelve a funcionar, pero al principio siempre va a dar mal. Lo cual, pues el problema está o en el motor o en la CPU, en la parte que opera el motor. No hay más. No puede ser otra cosa. Vamos a ver, recapitulando, que tiene su guasa el tema. Tiene su guasa. El tema es que cuando todo está conectado y encendemos el piloto, siempre da error, da no link. Si está todo conectado excepto el motor del piloto, cuando lo conectamos siempre va a estar bien, nunca da el fallo de no link, ¿vale? De modo que en realidad parece ser que el problema es o del motor del piloto o de la CPU de la parte que maneja el piloto. Pero lo que tiene su guasa es que si yo conecto el aparato sin el motor conectado al circuito, entonces va a encenderse bien y luego, acto seguido, cojo los cables de corriente del motor y conecto el motor, nunca va a dar no link, funciona perfectamente. El problema es encenderlo con todo conectado. Si se enciende con todo conectado nunca funciona y empieza a funcionar al cabo de un rato, ¿no? Pero si lo conectas sin el motor conectado y luego conectas el motor justo después de conectar todo el aparato, no hay ningún problema, funciona. Increíble. Es realmente absurdo. No sé por dónde tirar, la verdad. Creo que, bueno, se ve perfectamente, el motor está nuevo. Creo que el fallo va a ser de la CPU, es casi seguro. Algún componente interno o que no sé qué será. No tengo ni la más mínima idea. Porque hace un fallo muy raro, ya lo habéis visto. Pero, bueno, debe ser de la CPU. Voy a abrir de todas maneras el motor para ver dónde está, pero vamos, está nuevo.
pero vamos a probarlo directamente en la corriente. Está claro que está perfecto el motor. Bueno, pues aquí me paro y no sigo desmontando porque está perfecto. El brazo del piloto está perfecto, funciona perfectamente. Las pruebas que ponen en el manual que se hagan de impedancia han dado positivas, el lugar está bien. El motor está bien, lo acabo de probar, está todo perfecto. El único fallo que veo que pudiera ser es de la propia CPU del ordenador. No hay otra cosa que pueda fallar. Es imposible. No hay otra cosa que pueda fallar, vamos. Pues nada, llevo aquí un ratazo y no consigo que deje de poner el fallo. No sé, tal vez ayer la tuve funcionando todo el día bien y mientras hacía lo del piloto, lo del cuadro de control ese que visteis, lo de las soldaduras, una de las veces que la volví a encender puso no link otra vez, dio el fallo. Me temo que al estar todo el día encendida, pues a lo mejor el componente que estaba medio acabó fundiéndose del todo y ya no vuelve a funcionar bien, no lo sé. Voy a seguir intentándolo. De momento queda esto así en observación, todo esto aquí, pero no tiene buena pinta. Ha habido alguna vez que me ha tardado muchísimo en volver a responder, pero ahora yo creo que está tardando más de la cuenta.